Son ineptos para gobernar, pero buenos para insultar. Y encima, un impostor. Hay que votarlo del país. Yo le estoy preguntando, presidente, por lo que usted estableció su... Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos. Estamos nuevamente en Lucha Libre. Hoy de vuelta con Raúl Peñaranda. Buenas tardes. Buenas tardes, Jimena. Qué gusto estar otra vez en el programa. No ha sido la mejor semana para el país, habrá que comentarlo. Hablaremos un poco el fallo y otro poquito de la renuncia de Xeni y el Tribunal Electoral, ¿te parece? Excelente, muy bien. Arranquemos. ¿Quieres que arranque yo? Dale tú, dale tú. No sé cuánto avanzamos conmigo. Yo soy del grupo de los escépticos. Desde un inicio, desde que se presentó la demanda, yo he mantenido un escepticismo, no te voy a decir una indiferencia total, pero un militante escepticismo, de tal manera que el resultado no me ha golpeado como a tantos y tantas amigas que veo que estaban realmente afectados. Pero yo creo que más allá de ya evaluar las características del resultado, habría que ver en términos generales cómo ha afectado esto nuestro interés marítimo en el largo plazo. Y ahí yo tengo una opinión muy concreta. Desde que conozco la historia de los distintos gobiernos, los distintos intentos que se hicieron, todos buscaban como política de Estado establecer la reivindicación marítima boliviana en un escenario multilateral. Plantear que el problema de Bolivia y Chile no era un problema bilateral, sino un problema de la región. Y así se hizo, y ahí tenemos la resolución de la OEA, por ejemplo, que es una de las más importantes, creo, gestión de Gustavo Fernández, ¿no? Pero Evo Morales sí ha cambiado la política. ¿Por qué? Porque una política de Estado multilateral que se mantuvo por más de un siglo acaba volviéndose un asunto bilateral con la demanda de Bolivia-Chile y dejando de lado todos los otros avances que se habían hecho. Eso ya lo había mencionado yo en varias oportunidades. Es un retroceso total para mí de la reivindicación boliviana. Y con este resultado quedamos en un escenario aún más complicado porque retrocedimos al escenario bilateral y perdimos. ¿Qué opinas? Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo no era de los escépticos, más bien yo estaba esperanzado. Yo tenía esperanza, he defendido en un par de columnas, en su momento en editoriales, en Página 7. Yo pensé que este era un buen camino. Y aquí surge un tema que a mí me parece importante, y es el tema de la libertad de expresión. ¿En qué sentido? En que los medios y en general el sistema político no le dio suficiente espacio para los escépticos, ¿ya? Tal vez tú eras escéptica, no contraria, digamos, a la estrategia, ¿no? No contraria a la estrategia. No, pero a la estrategia, no a la reivindicación, sino a la estrategia, a la manera. Y personas, por ejemplo, como Karen Longarik, que obviamente está de acuerdo con la reivindicación, pero no con la estrategia, tenía poco espacio para expresarse, porque en general había una sensación de que nadie podía estar en contra, ¿no? Y eran difíciles las voces disidentes que digan, oye, por ejemplo, esto que tú dices, está bien que vayamos a un sistema bilateral cuando siempre era multilateral, claro, etcétera, claro, y otras. Y eso entonces ratifica la importancia de que permitamos a los que no están de acuerdo hablar. Y yo creo que nosotros mismos, y yo en primer lugar también porque yo he defendido, en fin, como digo, he escrito columnas y todo, entusiastamente defendiendo esta estrategia, hemos creído nuestra propia mentira, en realidad. Y cuando Chile decía, miren, si hay un fallo a favor de Bolivia, ¿en qué quedan los tratados internacionales? No solamente de Chile y Bolivia, sino de todo el mundo. Claro. Todos los países tienen tratados de algún tipo. Entonces, imagínense el desorden que se ocasionaría. Y que crean jurisprudencia. Exactamente. No se podía, Raúl. No se podía. Pero nosotros, cuando Chile presentaba ese argumento, no quería, o la mayoría, tal vez tú sí, pero la mayoría no queríamos oír eso, sí.
como que hacíamos abstracción de ese argumento, que era un argumento fuerte. Si no se aceptan los tratados, todo se va a desordenar. No, que son cosas, que Chile es la guerra sucia de Chile, no sé qué. Bueno, al final hay esto. Este es un grave fracaso para el país y un grave fracaso para el gobierno. Como dice Gonzalo Mendieta en una columna, hemos retrocedido 50 años. No 5, 2013, sino 50. Gonzalo dice, en el 50, en 1950, en realidad más de 50 años atrás, en realidad casi 70, el año 50, Bolivia sale con la idea del corredor. Ya no recuperar toda la provincia del litoral, claro, que era una cosa muy, un sueño, Antofagasta, Calama y todo, era imposible, hagamos un corredor. Pero ahora hemos perdido hasta eso, o sea que hay una derrota histórica para el presidente y es una derrota que lo va a marcar, sí, ¿no es cierto? Hemos tenido momentos históricos en nuestro país, las notas del 50, el abrazo de Charaña, y esto se va a recordar como un gran fracaso, no solo de él, de mucha gente, incluido tal vez todos quienes hemos apoyado también en nuestra pequeñísima parte, también somos responsables. Pero si con algo va a cargar Evo Morales es con esto. Y ahora, ¿qué hacer para el futuro? Qué difícil retomar una relación, después de haber, además, con una retórica tan fuerte el presidente, arrogancia, insultos, todo de manera permanente. Ahora, ¿cómo lograr aquietar las aguas? Y además Chile va a decir, oigan señores, hay un fallo al que ustedes me han llevado. Yo no quería ir a esa corte. Ustedes me han llevado a esa corte y esa corte ha dicho que no debemos negociar, por lo menos no negociar el tema de la soberanía. Así que me parece realmente muy preocupante, pero esa va a ser la marca del presidente Morales. Sí. El presidente Morales tenía otra marca, el primer indígena. El primer presidente indio. El líder que espiritual logró de todos los indios del mundo. Que había logrado incorporar a los indígenas a la toma de decisiones en Bolivia, que había hecho un recambio de él y todo eso. Y ahora su marca va a ser la persona que nos puso más lejos del mar, lo que siempre hemos estado en nuestra historia. El que antepuso otra vez el interés particular de un proyecto de poder por encima del interés nacional, ¿no? Exactamente. Comparto. Yo quiero darle la bienvenida a nuestro querido amigo Humberto Bacaflor, que hoy está junto a nosotros en Lucha Libre. Estimado Humberto, bienvenido, un gusto. Estamos comentando lo de todos en estos días, que es el fallo. Quisiéramos, además de tener el gusto de conversar contigo, escuchar tu opinión al respecto. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Los estaba escuchando con atención. Yo pensé que se habían olvidado de... Me estaban tomando en cuenta. Me estaban poniendo de oyente. Estaba en calidad de el programa. Bueno, Jimena y todo, estoy impresionado el miércoles por lo que ha dicho Gualberto Cusi esta mañana. Él ha propuesto que se cuelgue a Evo Morales como se hizo con Villarroel, con Gualberto Villarroel. Esa es una posición, una propuesta que quizás algunos bolivianos la están tomando en cuenta, digo yo, ¿no? Es una expresión de la reacción de los bolivianos ante el tremendo fracaso, espectacular fracaso de La Haya. He estado escuchando lo que decía Raúl sobre los argumentos de Chile y todo eso. Sé que el presidente Piñera se ha reunido, sabemos que se ha reunido esta mañana con expresidentes, y lo que han dicho ellos es que esperan que Bolivia tenga un presidente, un futuro presidente con el cual se pueda dialogar. Están abiertas, o sea que las puertas. Las cosas para Evo Morales no están yendo muy bien. Es cierto, ha sido declarado genio en Nacho Calla e hijo ilustre en Venezuela, pero parece que esos dos votos no ayudan mucho, y en Bolivia hay una actitud muy severa. Están pidiendo que se castigue a los responsables de este fracaso. Un fracaso tremendo, rotundo, del cual parece que nadie sabía, excepto, me lo ha dicho una fuente de Carlos Mesa, excepto Jaime Paz, que dice que en la reunión del presidente con los expresidentes antes de que partieran a La Haya, Jaime Paz les dijo: yo no sé por qué están yendo ustedes a La Haya a presenciar este fracaso. Se los dijo. Clarividente, no sé de dónde sacó esa información Jaime Paz,
Me lo dijo, como te digo, les digo, una fuente vinculada con Carlos Mesa. Y además criticó en esa reunión la actitud de Carlos Mesa, la postura de Carlos Mesa en esa famosa entrevista de televisión en Chile, en que, según Jaime Paz había dicho, pues ha ido a poner ríspidas las relaciones con Chile cuando el gobierno de Evo Morales estaba hablando de un diálogo. Entonces yo veo que, no sé, entre Cusi y otros que quieren darle premios, yo no sé cómo estarían los votos en este programa de lucha libre. Lucha libre se llama, ¿verdad? Lucha libre. Entonces yo no sé, Cusi propone eso, que expresa una predisposición de mucha gente. No querrán colgar a Evo Morales de un farol, que además ya no se puede llegar a la Plaza Murillo, tengo entendido. Pero quieren un castigo, quieren que se retire de la política. Algunos están hablando acá en Tarija de que tendría que renunciar ahora él. En Santa Cruz también dicen lo mismo, tendría que renunciar, tendría que hacer un mea culpa. Y lo que hemos visto es que en La Haya, cuando salía, hizo una declaración muy nerviosa, pero con actitud de estadista. Leyó un artículo del Fallo en que de alguna manera los jueces invitaban a Bolivia y Chile a un diálogo, y esa era una actitud de estadista. Pero llegó a Bolivia, se acordó que era un díscolo y comenzó a darle durísimo a la Corte, a las Naciones Unidas, a Estados Unidos, y a decir que desconocen el fallo, que no reconocen a la Corte, es decir, una barbaridad. Y como le han hecho notar ya, está pendiente el fallo sobre el Silala, claro, y están insultando a la Corte. En fin, me parece que ese era mi aporte para entrar, mis queridos amigos. Muchas gracias, y además nos estás llevando a otro tema que deberíamos incorporar en esta charla, y para ya no estar redundando en el drama del fallo mismo, Humberto, Raúl, que es el tema de la sanción al presidente Morales, porque yo creo que ya había un 7 de 10 que no quería que Evo Morales repostule antes de ningún fallo, y creo que el oficialismo le volcó mucho la expectativa a mejorar la imagen del gobierno y del presidente, sobre todo para la habilitación inconstitucional en este tema del mar. Ha fracasado, pero además ha fracasado muy duro. Entonces, podemos pensar que el resultado de la imposición de una candidatura de Evo Morales va a tener un rechazo aún mayor todavía del que tenía después de pisotear el 21F. O sea, uno, pisoteas la democracia, y dos, la reivindicación marítima, como que ya parece. Sí, es mucha dosis. Humberto, saludos, qué bueno estar en contacto contigo en este programa y compartirlo en esta principio de tarde. Yo primero descartaría y rechazaría y criticaría muy fuertemente la opinión de Cusi. Sí, realmente es una cosa, es un dislate, es una cosa que no tiene sentido. Juicio anunciado. Sí, sí, realmente es una torpeza, absurdo, y es una cosa que no se puede aceptar. Sin embargo, el tema de la posible renuncia, yo creo que sí deberíamos discutirla. Esta es una derrota histórica, de dimensiones históricas. Nos vamos a acordar en 20, 30 y 40 y 50 años, nos vamos a acordar de este día, de este fallo del 1 de octubre, y una persona nos ha llevado ahí, y esa persona se llama Evo Morales, en primer lugar. Y esas voces ya están empezando a crecer. Hoy día en Página 7 y Brújula Digital hay una columna de Ricardo Calla donde dice: el presidente tiene que renunciar. Alguien tiene que hacerse cargo de esto. El presidente debe renunciar porque es un error y es un fracaso histórico, no de él, de su partido, de su gestión, para el país, para la historia. Para la historia se nos cierran las puertas. Alguien ha cerrado nos ha puesto el mar más lejos que nunca, se llama Evo Morales. ¿Cómo no va a renunciar? Llega el presidente, más bien... un detalle, Raúl, si me permites, un solo detalle. Yo quisiera que sea más conversadito esto, ¿no? Yo te digo, Raulito, porque soy amigo de tu papá, ¿no? Ya sabes. Yo digo, esta mañana o anoche leí en el Twitter una cosa muy interesante. Alguien pregunta y dice:
¿Cuándo vamos a celebrar? ¿Vamos a repetir o seguir recordando la pérdida del mar el 23 de marzo o lo vamos a cambiar al 1 de octubre? Exactamente. Mira la pregunta, pensá en esa pregunta, Exacto. ¿no? Me parece muy, muy elocuente la pregunta esa. Y respecto de Cusi, yo te diría que yo también descartaría el asunto porque es impracticable, no se puede entrar a la Plaza Murillo. Pero de todos modos, yo te diría que hay gente muy radical. Hay gente que está diciendo, a ver, Cusi dice eso. Kaya, nuestro amigo Kaya, dice, tiene que renunciar. Si fuera japonés, renunciaría y se haría harakiri, dicen otros. Sí. Yo no sé si ustedes saben el detalle de que en Japón, ¿cuál es el color del luto? No. Es el azul. Oh. Ajá. Ya. Entonces, realmente las cosas están mal. Yo pienso que tendrán que revisar qué ha hecho, qué va a hacer el MAS, qué hace. Me va a encantar escucharles qué saben del lío del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Porque acá en Tarija se sabe muy poco. Creo que Xeni es tarijeño, ¿verdad? Es de origen tarijeño. Sí. Pero de eso no se sabe nada más. Y me parece que esta es una especie de terremoto que estamos comenzando a sentir, ¿no? He visto unas escenas de la llegada de Evo Morales cuando no le da la mano a Linera, a García Linera. No sé hasta dónde ha llegado el problema este. ¿Será que también de esto lo acusan? Porque habían acusado a Linera del referéndum, que él había sido de la idea de hacer el referéndum, que fue un fracaso, una derrota, y ahora esto más. No sé, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? Perdón mi larga intervención. No, claro, gracias Humberto. En fin, yo creo que si hay esa mala relación con García Linera es aparentemente porque García Linera era el que estaba más convencido de que este iba a ser un fallo favorable, ¿no es cierto?, y que incluso le sugirió al presidente que viaje con todo un equipo. Y puede ser, porque algo había ahí en ese momento de que no había ni cariño, ni afecto, ni nada, y era un momento más bien de tensión, de no darle la mano y después dársela así un poco a regañadientes, ni siquiera pronunciar palabra y salir. Entonces, realmente algo hay. No, o sea, si nosotros tuviéramos que interpretar ese video, diríamos que hay un problema serio. Y hablando de Xeni y del Tribunal Supremo Electoral, yo creo que es una buena noticia. Porque hay ahora 6 votos y 3 son, parece, a favor de Evo y 3 son en contra de Evo. Xeni era el 4º voto a favor de Evo. Ahora hay un empantanamiento, podría haber un empantanamiento. Tengo la impresión de que podría ser que ahora esté 3-3. El 4º que apoyaba a Evo acaba de irse. Entonces, en realidad, podría ser una buena noticia. No, en realidad yo tengo mis dudas. Ahí sí soy más escéptica aún que con el mar, con las buenas noticias. Y no es que sea escéptica en todo, la verdad. Pero los suplentes que tienen que habilitar a un vocal suplente... No tienen que habilitar. Han explicado ellos en un comunicado que solo se habilita cuando no hay quórum. Y hasta con 4... no sé si con 3 incluso. Entonces no va a haber un suplente. Bueno, lo que pasa es que uno se van a quedar con los 6. Maniobras ahí que podríamos pensar que la presión que existe sobre los 6, sobre especialmente los 3 que no quieren habilitar Evo Morales, debe ser mayor, debe ser para estresarte y que te dé un derrame cerebral. Exacto, tal cual. Debe ser muchísima la presión sobre todos ellos. Entonces, que en el momento de la votación... Termino la idea, Humberto. Deje de ir uno o se enferme o por razones personales tenga que viajar, no te sorprenda ver algún suplente ahí. Decías, Humberto. Quiero hacerles una pregunta a los dos. Ese artículo al que se refiere Uriola, y parece que con el cual están de acuerdo los otros dos, inhabilitaría a todos los bolivianos de la posibilidad de descartaría la posibilidad de inhabilitar o de observar una candidatura. Exacto. Incluso el Tribunal Supremo Electoral estaría incluido en esto. No está incluido en esto. ¿Tampoco podría el Tribunal Supremo Electoral inhabilitar un candidato?
Esa es mi pregunta. Claro, porque la misma Katy Uriona ha dicho hace tal vez un par de meses o tal vez menos, ha dicho, tenemos dos opciones. Una es aceptar la validez del 21F y del voto del referéndum, que es vinculante y está vigente. Eso es lo que ha dicho. Y la otra opción de votar en esa sesión que van a tener antes del 8 de diciembre es aceptar el fallo del Tribunal Constitucional, la sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, están entre esas dos opciones y parece ser que tres de ellos, que podríamos decir que son Costas, Uriona y Dunia Sandoval, ellos tres estarían a favor de cerrar el paso a Evo Morales. Parece ser, según versiones, según indicaciones que han dado. Y los otros tres, que son Mamani Cruz y María Eugenia Choque, estarían a favor de Evo. Entonces habría un empantanamiento. El voto que definía a favor de Evo acaba de irse. Entonces yo creo que ya sea por buenas razones, malas razones o por enfermedad o lo que sea, en realidad Exeni le ha hecho un favor a la democracia. Ahora hay un tema adicional. La ley de organizaciones políticas, cuando habla de los deberes de los partidos, tiene como primer inciso que tienen que cumplir la ley y la Constitución, de tal manera que el MAS no puede postularlo a Evo Morales. En ninguna parte de la ley dice tiene que cumplir las resoluciones, nada, señor. El 168 sigue vigente. Entonces, el MAS no puede postular a Evo Morales porque estaría incumpliendo la ley de organizaciones políticas. Por tanto, si lo presentan para el binomio de las primarias, el órgano electoral lo debe rechazar no por la resolución o por el 21F o por lo todo, si es que no quieren entrar en ese debate. Correcto. De empantanamiento, simplemente debe rechazar la inscripción de Evo Morales y Álvaro García para las primarias del MAS, porque el MAS está obligado a cumplir la ley y la Constitución, y ahí claramente está vigente el 168. La tiene complicada. Sabemos que el momento en que Evo Morales se inscriba, yo creo que vas a estar de acuerdo, Humberto, el momento en que el órgano electoral, ya sea pisoteando la Constitución o la ley de organizaciones o lo que fuese, inscriba al binomio Evo Morales con quien sea que lo acompañe, ese será el momento en que Evo Morales perdió la elección en primera vuelta. Va a perder, y no solo por el tema del fallo, porque no vayamos a echarle la culpa ahora al Tribunal de la Haya de la situación de Evo Morales. Ya tenía un desgaste, Humberto, de un apoyo, diremos, de alrededor 27, 28 a 29%, es decir, un rechazo de más del 70% de la población que ya no quiere que se quede. Con la ayudita de la Haya más, esto se pone más complicado. Entonces, yo creo que van a forzar la postulación y creo que puede perder en primera vuelta. ¿Qué opinas, Humberto? Pero una de las preguntas que se están haciendo todos los bolivianos es, ¿y contra quién va a perder? Esa es la pregunta. ¿Ustedes saben algo de...? Porque yo escribí inclusive una cosa apurado por la prisa de que se acababa mi plazo para mandar una columna. Dije que Carlos Mesa y Tuto Quiroga lo habían acompañado al cadalso a Evo Morales, ¿no? Y es un gesto de solidaridad que no se ve mucho en la política, ¿no? Y después descubrí que en realidad Carlos Mesa estaba de veras, sinceramente, convencido de que el planteamiento boliviano tenía la posibilidad de ser escuchado y ganar. Como muchos. Por supuesto que sí. Yo no sé si soy también escéptico, pero desde hace 5 años, cuando planteó Bolivia este asunto, Insulza acababa de salir del cargo de secretario general de la OEA, o sea, tenía una experiencia diplomática muy grande, muy fuerte. Dijo una cosa que no parecía dicha por un chileno, sino por un internacionalista. Dijo, lo que ha hecho Bolivia es un error. Dijo Insulza, es un error. Y claro, si después esto lo relacionas con lo que dijo Raúl, que claro, ¿cómo la Corte de la Haya va a abrir una compuerta para que todos los tratados bilaterales del planeta Tierra sean revisados? Y ¿no? muchos de ellos resueltos por guerras. Claro. En Europa sería un despelote, perdón por la palabra, pero un lío bárbaro, y tendría que volver el Imperio Romano, digo yo, a
a Europa, porque todos los países tendrían que desaparecer, las fronteras y todo eso. Entonces, un poco por propia protección, la ya ha dicho, no, pues, no, vamos a tener mucho laburo, además, vamos a tener mucho trabajo los jueces aquí con esto, y no, Bolivia no. Entonces, o sea, fue un fracaso anunciado. Insulza lo había dicho, es un error. Es un error, dijo él. Además, ojo, ya vamos a recordarle la pérdida del mar el 1 de octubre. Ya no es el 23 de marzo, como decía en el Twitter ese amigo, ¿no? O sea, se acabó. Esta vez sí que se acabó, porque Piñera ha dicho, si Bolivia quiere dialogar con Chile y propone el tema del mar en la agenda, no hay diálogo. Pero además, Humberto, queda claro que el único boliviano que no va a poder dialogar ni negociar nada nunca más con Chile es Evo Morales. Y no solamente por el resultado del fallo, sino por varios años de confrontación, de agresiones sistemáticas, de una serie de declaraciones y de excesos verbales que nos ponen en un escenario de que aún hubiese sido el fallo favorable, Evo Morales no podía ser el negociador ni podía ser su gobierno quien inicie tal tarea. Es decir, que ese es otro factor adicional para que Evo Morales deje de insistir en esa candidatura. Tú hacías una pregunta, Humberto, de ¿y quién sería el que le gane? Yo quiero añadir una pregunta adicional, que es, y ya lo hemos hecho si no me falla la memoria, Raúl, sí. Es, ¿cree alguien que si Evo Morales pierde la elección va a entregar el mando, la medalla y la banda sin ningún trauma? ¿Se va a hacer una transmisión de mando? ¿Van a reconocer el resultado de las urnas que no reconocieron el 2016? Esa es más que la pregunta del quién, Humberto, que yo creo que es importante responderla, pero no necesitamos hacerlo en el programa de hoy. Yo te reto a hacerlo un poco más adelante, porque las cosas aún no han cristalizado en la oposición como para poder decir, es esta la alianza, ¿no es cierto? Y mira, hace 3 semanas, un periodista del Deber, en una conferencia del presidente Evo Morales, le preguntó así de frente, le dijo, presidente, si usted es derrotado en las elecciones del 2019, ¿va a aceptar el resultado? Y él no contestó. ¿Viste? Exactamente, eso es. ¿Viste? Así es. Perdón, quiero meter mi cuchara en esto. Hay encuestas que señalan que Evo Morales y Carlos Mesa están empatados más o menos a 30%. En primera vuelta. En primera vuelta, 30% más o menos los dos. Pero todas esas encuestas, y una que Página 7 va a sacar este domingo, que creo que ratifica ese empate en primera vuelta con posibilidad de que Carlos Mesa gane en la segunda, todas esas encuestas han sido hechas antes del fallo. Sí. ¿Cómo va a cambiar el fallo en todos los sentidos, también para Carlos Mesa? ¿Cuánto le va a afectar a Carlos Mesa el haber sido parte del equipo? Exacto, seguramente que le va a afectar a Evo Morales, obviamente, pero claro, también a Mesa. Porque no es estrategia de Mesa ni decisión de Mesa, o sea, obvio. Acompañó, la pregunta es, ¿acompañó, como dice al cadalso a Evo Morales, o acompañó la reivindicación marítima? Que es diferente. Es diferente, ¿no? Pero sin duda este fallo los afecta a todos, afecta también a Tuto Quiroga, yo creo que afecta a todos los que de alguna manera estaban en esas fotos, tan contentos en Palacio de Gobierno, los afecta a todos. Presumo que más a Evo, por haber sido él y yo creo que ahí también Carlos Mesa tuvo una buena decisión, tal vez un poco de suerte haber dicho, el padre de todo esto es Evo Morales, ¿no? Parecía que era un acto de generosidad, seguramente lo era, pero ahora resulta que ha sido un acto de suerte también. Sí. Ahora no se olviden que estas cosas, estos fracasos son bien quenchas. Hugo Banzer Suárez perdió el tema en 1975 y a los 2 años estaba derrocado. A los 2 quencha es este asunto. Bien quencha siempre es. Pero además yo lo he dicho también públicamente, es como que antes Evo Morales tenía todos los astros alineados y todo le salía súper, precios internacionales, imagen, pero hace unos años atrás las cosas empiezan a desalinearse.
Y era muy difícil pensar que el fallo de La Haya le iba a ser favorable cuando todo le sale mal, estimado Raúl, todo le sale mal. Aún yo lo he dicho, la ley de organizaciones políticas, que tiene una clarísima intención política de destruir a la oposición, nos está llevando a un escenario en el que, bueno, ya tenemos gente hablando con posibles soluciones, es decir, todo se les vuelca en contra, porque íbamos a pensar que el tema marítimo no iba a ser lo mismo. Francesco Zarati mencionó hace 2 días que para poner peor todavía las cosas, resulta que el pozo Boyuy, que estaba perforando en Tarija, ha llegado a 7.400 metros de profundidad y no hay nada, ni agua, ¿no? Es decir, estamos muy mal en la economía, estamos muy mal en el gas natural, estamos exportando menos gas natural del que Argentina solicita. Brasil también sospecha que se nos está acabando, por eso es que quiere comprar la mitad de lo que compraba, ¿no? Las reservas internacionales del Banco Central están por debajo de la deuda externa. La deuda externa es superior a las reservas. El Guanuni ha tenido una pérdida de 2 millones. Es decir, la economía está muy mal. La desaceleración, dicen los economistas, ¿no? Ha llegado inclusive a la importación de automotores nuevos en 11% este año. O sea, estamos viviendo una crisis económica. Yo pensé que Evo Morales iba a ser lo suficientemente astuto como para decir, bueno, entonces se viene la crisis, yo me hago a un lado, que venga el siguiente, como Macri en Argentina, que reciba toda la tormenta, el tsunami de la crisis, y yo vuelvo el 25 como campeón, pero parece que no, él tiene compromisos internacionales, me imagino, muy grandes, y que no puede apartarse del gobierno. No, yo creo que no son los compromisos, es una megalomanía tan grande, un amor por el poder tan grande, una imposibilidad de dejar el poder y los compromisos que tiene con su propia gente, la corrupción que tienen que ocultar. Los negocios muy grandes. Los negocios. Raulito, estuve en Asunción invitado por tu amigo Carlos Gil, te cuento. Sí, yo supe, vi fotos tuyas, muy contentos con Carlos Gil. Exacto. Bueno, y ahí Carlitos, el hijo de Carlos Gil, me contó que ellos están haciendo, a pedido del gobierno boliviano, están construyendo un muelle que cuesta $100 millones en Rosario. 100 millones de dólares. Y en Puerto Bush no se invirtió nada, ¿no? Pero en Rosario sí. ¿No? Entonces, me imagino que ahora lo que dice Evo Morales, que van a darle impulso a Puerto Bush, no sé qué, es un poquito tarde para él, ¿no? Para el país no es tarde porque Puerto Bush siempre fue una muy buena idea, sí. Pero totalmente. ¿Por qué la dormida tanto tiempo, no? Exactamente. Sí, decías. No, yo decía, quería seguir con esta idea de que hay tantos negocios, corrupción, cosas que ocultar. Si ahora sabemos relativamente, ¿cómo será cuando termine el gobierno? Las cosas que nos vamos a enterar, va a ser una cosa increíble. Una de las cosas que está pendiente es cuánto hemos gastado en la defensa en La Haya. Chile ya ha dado un detalle de $24 millones, ítem por ítem, así un informe pero con larguísimo. Una gran diferencia, que tenían un equipo técnico de juristas y diplomáticos. Uh-huh. Nosotros hemos tenido un equipo un equipo de abogados que se contrató, pero todos los representantes del Estado boliviano no son diplomáticos. No sé si hay alguna excepción. Nos han cobrado a nosotros como a nuevos ricos, ¿no? Viene el millonario que dice ¿cuánto? $500 por minuto, por hora, no sé qué, cada consultor, en fin, y parece que el monto está alrededor de $150 millones. Eso es lo interesante. Hoy día he visto que algunos legisladores opositores han pedido que se diga cuánto es. Yo
Yo temo que esta es una cifra, no sé si la cifra que ha dicho Humberto, pero va a ser una cifra mayor a los 24 millones, por ¿no es cierto? Y cuando fue el diferendo entre Perú y Chile en La Haya, más o menos los dos países que también informaron a detalle cuánto habían gastado eran 20 millones por país. Ahora Chile dice 24 en seguramente es más largo, en fin, lo que sea. Pero podríamos decir que está alrededor de 20 o 25 millones de dólares, lo que Bolivia debería haber pagado también. Porque estos abogados internacionales, Bretons, la francesa, todo tienen un estándar internacional, y estos eran igual de caros que cualquier otro que ha contratado Chile o Perú en su momento. Pero cuando nos enteremos, Humberto, terminaré con esto. Cuando nos enteremos que es mucho más de 20 o 25 millones, ahí va a ser un masazo. Yo creo que el gobierno no quiere, porque el gobierno podría decir, sí, Chile dice 24, yo 26, ya listo, ¿no? Claro. Pero están desde hace tiempo imposibilitados, no quieren dar esa cifra debe ser millonaria, y ahí también vamos a encontrar otra fuente de escándalo y de polémica. Sí, y Humberto, solo le añado una cosa antes de cederte a ti la palabra. Hacemos peticiones de informe al cohete, al santo botón. Yo lo estoy haciendo hace 3 años y medio, el último año. Tengo sistematizadas las últimas 78 contratos de deuda externa, y 9 de cada 10 preguntas, 7 de cada 10 preguntas no son respondidas. Así que debo adelantarte que van a tratar de mantener un grave hermetismo en el tema, pero bueno, no nos sorprende tampoco. Humberto. Lo que yo solo quería mencionar lo siguiente. Mira la diferencia, ¿no? Chile al día siguiente dice, hemos gastado 24 millones de dólares. ¿Por qué? Porque es un gobierno que tiene que responderle al Parlamento, tiene que responder a la Contraloría, tiene sistemas de fiscalización, instituciones que funcionan. Chile no puede mentir, Piñera no puede mentir, ¿no? Sobre esas cosas. En cambio, en Bolivia es un secreto, no lo vamos a decir, porque pues no nos da la gana de decir cuánto hemos gastado. Como no nos da la gana de decir cuánto ha costado realmente bulo a bulo, que no funciona, ¿no? Se ha parado definitivamente, ¿no? La planta de Yacuiba, que está parada, el ingenio de Guanuni, que ha costado 50 millones de dólares, Lucianita se llama, y que no funciona, hace 5 años o 6 que está instalado, y no funciona porque se habían olvidado de agua, ¿no? Larga la lista. Mira, si te pones a contar, va a ser larguísima. Yo creo que la historia que estamos viendo de la Argentina, con la corrupción de los Kirchner, va a quedar corta en comparación con lo que vamos a ver acá. Sí, probablemente. La verdad es que hay que ponerse a analizar ese punto. ¿Qué ahora nos van a ofrecer en la campaña? Lo que tenían que hacer no hicieron. Las grandes obras no dan ningún resultado. Bulo Bulo es la inversión más alta que se ha hecho, creo, en la historia del país. ¿No es cierto, Humberto? Son 1.000 millones de dólares y ha funcionado intermitentemente, creo que 6 meses sin resultado, ¿no? Y con unos costos de transacción que hacían que la urea boliviana tenga un 20% de costo adicional sobre cualquier urea de la región, es decir, no es competitiva. Los sueños del presidente Morales no resultan bien. Eso es interesante, que se empiece a posicionar en la cabeza de los plantas separadoras. La de Yacuiba, que costó 700 millones de dólares. Y la de Río Grande, que Santos Ramírez la había contratado por 60 millones de dólares, terminó costando 300. Imagínate. O sea, 700 más 300 te da otros 1.000 millones de dólares. No es que sea atroz. No, y ahí se le puede sumar otra cantidad de cosas, sí, ¿no? El tema del litio y del cloruro de potasio, que mucha fanfarria, pero Exactamente, exactamente. Y la otra cosa que nos estamos olvidando, la planta de azúcar de San Buenaventura, 250 o 300 millones de dólares, y no ha producido azúcar porque la caña que se produce en ese lugar ya se sabía desde los años 70, esa caña no da. ¿Por qué? Porque la caña necesita mucho sol para producir sucarosa y está siempre nublado porque es un lugar muy nublado y muy lluvioso.
caña crece muy grande, pero sin valor de sucarosa, calórico. Por lo tanto, no se puede producir azúcar. 300 millones de dólares ahí también en una cosa que no sirve. En fin, va a ser una lista tan larga de cosas De pendientes. razones. El tema es, ¿qué Invasión de pasa? los chinos a nuestros ríos, la invasión de los chinos a nuestros ríos. ¿Ha visto cómo se siguen llevando los jaguares? Porque les gusta, no sé qué, los colmillos de los jaguares bolivianos. Les encanta, no sé, hacer brujeríos a los chinos, y entonces están acabando con eso. Es decir, esto ha sido un desastre total, ¿no? La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando Evo Morales pierda la elección y puede ser en primera vuelta, insisto? Y llegue la hora de reconocer los resultados, y hay que volver al punto. ¿Qué garantías le vamos a exigir los ciudadanos al órgano electoral? ¿Qué tipo de controles tenemos que establecer durante todo este periodo y hasta después de los resultados, Raúl, para garantizar que no se traicione la decisión popular como se hace con la famosa resolución del Tribunal Constitucional, que la decisión de las urnas no sea modificada en el sistema del órgano electoral, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver, según ellos, hay separación de poderes, con lo que vayan a hacer estos 6 vocales. Yo no sabía lo que tú contabas de que había una situación 3-3 y que el cuarto era Exeni, no lo sabía, me acabo de enterar en esta conversación, seguro muchos como yo. Pero queda el grave problema, esos 3 ciudadanos, a uno lo he escuchado ayer en Panamericana, saliendo a dar una larguísima entrevista. Yo no confío en el señor Antonio Costas, yo lo he dicho públicamente muchas veces, demasiadas dudas respecto a la primera construcción del padrón biométrico, pero van a ser las 3 personas en los que está el futuro de la democracia. Si actúan como deben, van a salvar la democracia y van a ser enjuiciados por el oficialismo. Pero Ahora, si se dejan llevar por una las presiones y habilitan a Evo Morales, van a tener al país en contra. 7, 8 de cada 10 bolivianos van a estar en contra. Muy dura la situación de estos 3 ciudadanos. El peso del futuro de la democracia está en sus hombros. Paula, habrá acabado la democracia, querida Jimena. Se habrá acabado la democracia. Y yo estoy pensando en esto, estoy leyendo Saramago, que es el ensayo sobre la lucidez. No sé si ustedes han escuchado hablar o lo han leído, pero es acerca de una ciudad que se cansa de sus dictadores y de sus partidos corruptos y decide hacer una rebelión silenciosa pero muy efectiva. Mira, Saramago realmente qué gran novelista que es, ¿no? Con razón el premio Nobel. Y yo diría que estoy entre Saramago y Cusi, ¿no? No sé cuál solución. Saramago. Todavía considero Ojalá Saramago, escoge Saramago. Escoge Saramago realmente. A ver, yo quisiera dar una opinión. ¿Acabó el tiempo o no? Sí, tenemos 2 minutos más. Yo quería hacer una pequeña apreciación. Yo sí confío en Antonio Costas, a diferencia de Jimena, y confío también en Uriona y Dunia Sandoval, y en los otros 3 no tendría tampoco razones para no confiar, aunque parece que tiene una posición muy favorable al gobierno. Entonces podríamos tener un empantanamiento del cual... Es mejor un empantanamiento. Es mejor un empantanamiento, pero también, ¿cómo van a salir de ese empantanamiento? ¿Qué va a pasar con la ley? El 8 de diciembre hay un plazo final para establecer candidatos, y si hay realmente y nadie da brazo a torcer en cómo sería, qué pasaría, hasta que uno de los 6 decide enfermarse y cuando vuelvan a votar ya no esté presente. O se enferme, ¿no? Realmente con tanta presión. Con tanta presión, pero podríamos estar enfrentando eventualmente y relativamente pronto ese problema en el que podríamos enfrentar eso. O de los otros 3 que están a favor de Evo, me han dicho también que también tienen dudas, que tampoco es tan monolítico. Entonces podría ser que haya un voto en contra de Evo Morales y le impidan ser candidato. Y con eso yo termino, pero le cedo a Humberto. Comparto el optimismo, Raulito. ¿Por qué? Porque hay una demostración, hay una prueba fehaciente de que el MAS, inclusive cuando elige a sus yuncus, se equivoca. Ahí está Cusi. El MAS. Ahí está Cusi, pero no Saramago. No, querida, el MAS eligió a Cusi.
Claro. Exacto, justo. Exacto. También al ex defensor del pueblo Villena. Sí, sí. Claro. Y mira, con la brillante idea que nos viene Cusi ahora. Encantado. Yo creo que la solución es muy sencilla en realidad. La solución es que Evo Morales respete la Constitución, que les diga a todos sus cocaleros que insisten en que vaya y que lo obligan y él tiene la obligación de escuchar al pueblo y a la base, que les diga no, no puedo. Yo he propuesto esa Constitución y esa Constitución me impide continuar, que se guarde en su cato sin la quinceañera durante 5 años o que lo manden de embajador a Cuba, me parecería muy bien, a la China o a Venezuela, ¿no? Y después de esos 5 años, que vuelva a ser candidato, va a poder, no tiene por qué no hacerlo. Yo creo que la solución más simple, elemental, institucional, es que Evo Morales deje de insistir con pisotear la Constitución y la decisión del soberano. Nos vamos, Humberto. Y la más rápida es la de Cusi. Chao, chao. Hasta luego. Un gusto estar aquí contigo, Raúl. Igualmente, Jimena, nos veremos en un tiempo, porque yo voy a... Estamos rotando un poco. Estamos rotando, así que ya sabremos. Así que sí, Humberto, te estaremos convocando seguramente de aquí a un par de semanitas. Un gusto haberte tenido acá desde Tarija y pues a todos los que nos han acompañado y las que nos han acompañado, esperamos no haberles indigestado con nuestra charla y nuestro pesimismo. Un abrazo, hasta el próximo miércoles. Cabildeo presentó un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía.